La historia comienza en una playa. Un niño está mirando debajo de un acantilado. Cuando no hay marea, aparecen estanques en las rocas. Dentro de ellos había criaturas diminutas. Su madre siempre lo esperaba. El niño, que ahora es un adulto, se pregunta por qué su madre nunca fue feliz. Ella nunca se lo dijo, tal vez para no hacerlo sentir mal. Luego volvemos a ver a la misma mujer en el interior de una casa modesta, donde viven un matrimonio conformado por Grace y Edward. Grace es una mujer que habla sin detenerse. Cuando toma la palabra exige atención absoluta y espera que todos escuchen con total claridad. Su carácter contrasta por completo con el de su esposo, quien prefiere el silencio y evita cualquier tipo de confrontación. Durante años, Grace ha estado convencida de que Edward la ama profundamente y que siempre aceptará el trato que ella le dé. Edward trabaja como profesor de historia en una escuela secundaria, reconocido por ser un educador amable y paciente, capaz de mantener a sus alumnos atentos en clase. En el matrimonio, Grace exige constantemente ser escuchada y atendida cada vez que habla. Suele imponer sus opiniones e ideas, esperando que su esposo las acepte sin cuestionarlas. En lugar de discutir, Edward acostumbra abrir su computadora portátil y dejar que ella continúe hablando sola. La necesidad de control de Grace también afecta a su hijo, Jamie. Cada vez que está a punto de entrar a la casa, se prepara mentalmente para enfrentar a su madre. Jamie trabaja para una empresa en otra ciudad y ha regresado para visitar a sus padres, aunque la visita le resulta pesada debido a la presión constante que ella ejerce. Al día siguiente, se cumplen 29 años de matrimonio entre Grace y Edward, y ambos conversan sobre cómo celebrarlo. Lo que debería ser una cena familiar tranquila se vuelve tenso rápidamente, ya que Grace monopoliza la conversación una vez más, imponiendo su postura mientras Edward y Jamie permanecen en silencio. Edward y su hijo comparten personalidades similares. Ninguno desea involucrarse en conflictos innecesarios. Finalmente, Jamie decide retirarse a su habitación para continuar con su trabajo. Edward, por su parte, es quien se encarga de la mayoría de las tareas del hogar, mientras Grace se limita a exigir atención cuando habla. Esta dinámica se repite día tras día. Conversaciones aparentemente cotidianas se transforman poco a poco en presión emocional. Cada vez que Grace insiste con mayor intensidad, Edward se retrae aún más. Para ella, su silencio se siente como indiferencia, lo que alimenta todavía más su enojo. En ese espacio silencioso es donde el amor comienza a resquebrajarse. Ese es el vacío de esperanza. Esa noche estalla una nueva discusión. En esta ocasión, Edward finalmente pregunta por qué Grace no puede intentar comprender y escuchar. Al sentirse cuestionada, ella reacciona dándole una bofetada. Luego, insiste repetidamente en que él le hable, pero Edward opta por irse a descansar. Fuera de sí, Grace vuelca la mesa del comedor y toda la comida cae al suelo. El ruido alerta a Jamie, quien baja para ver qué ocurre. Grace se queja, asegurando que desea que Edward sea más firme, más valiente y más decidido como esposo. Sin embargo, Edward nunca ha sido ese tipo de hombre. Jamie intenta explicarle a su madre que debería dejar de presionar y exigir tanto. En lugar de reflexionar, ella inicia otra larga recriminación, afirmando que siempre tiene la razón. Incluso arremete contra Jamie por seguir soltero. Sus palabras lo dejan completamente callado. Por un breve instante, Grace parece darse cuenta de que la forma en que ha tratado a su esposo y a su hijo durante todos estos años no ha sido correcta. Aún así, no logra detener el impulso de imponer sus palabras sobre los demás. A la mañana siguiente, Grace sale de casa para asistir a la iglesia. Mientras ella está fuera, se produce una conversación impactante entre Edward y Jamie. Edward le confiesa a su hijo que ha decidido abandonar a su madre. Admite que se ha enamorado de otra mujer llamada Angela, quien es madre de uno de sus alumnos. Jamie queda atónito ante la confesión y la repentina decisión de separarse. Edward explica que se siente derrotado, incapaz de hacer feliz a Grace, ya que siempre se le hace sentir equivocado. Planea despedirse cuando ella regrese de la iglesia. También reconoce que con Angela la vida se siente más ligera, mientras que con Grace siempre ha sido pesada y agotadora, pues cualquier acción suya es considerada un error.
En el interior de Jamie comienza una profunda lucha emocional. Ama a sus padres, pero también entiende cómo las cosas pudieron llegar a ese punto. Ha sido testigo de la presión constante de su madre y del desgaste emocional de su padre tras años de guardar silencio. Lo único que puede hacer es caminar solo, recordando los momentos más felices de su infancia. Junto a ambos, recuerda haber oído lo que decían sus padres. Sus únicos momentos buenos habían sido cuando Jamie era pequeño. Él recordaba que ellos lo cargaban y balanceaban entre sus brazos. Jamie se rompe con sus amigos y les dice que le duele mucho lo que hará su padre. Cuando Grace regresa de la iglesia, saluda a Edward con calidez, como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Se muestra afectuosa y cercana, tratando su comportamiento previo como algo habitual. Es entonces cuando Edward revela su intención de poner fin al matrimonio. Grace queda completamente impactada. Su enojo crece al descubrir que hay otra mujer. Al principio cree que se trata de una amenaza para asustarla. Pide disculpas por su conducta y promete no repetirla. Sin embargo, la decisión de Edward es definitiva, por más que ella intente convencerlo. Poco después aparece Jamie e intenta calmar a su madre. Grace continúa convencida de que Edward no se atrevería realmente a dejarla, pero él sabe que no hay forma de revertir su decisión. Toma su maleta y se comunica con Angela. Minutos más tarde, ella llega para recogerlo. Aún así, Grace permanece en negación, insistiendo ante su hijo que Edward no se marchará de verdad. Mientras tanto, Edward termina de empacar, sube al automóvil que lo espera y se aleja sin mirar atrás. Pasan varias semanas. Solo cuando Edward ya no está, Grace comprende la profundidad de su amor por él. La casa y sus pertenencias comienzan a deteriorarse, ya que siempre fue Edward quien se ocupaba de todo. Día tras día, Grace permanece sentada en silencio, intentando asimilar la realidad de que ha sido abandonada por la persona que lo significaba todo para ella. En ocasiones, incluso cree percibir la presencia de Edward en la casa, como si todavía estuviera allí. Desesperada, le pide a Jamie que la ayude a convencer a su padre de regresar. Jamie se niega, convencido de que la decisión de su padre podría ser la correcta. Llega a afirmar que Edward debió marcharse mucho antes, debido al comportamiento de su madre. Grace jamás imaginó que su propio hijo tomaría partido por su padre y comenzaría a distanciarse de ella. Esa revelación la obliga, por primera vez, a mirar hacia adentro y preguntarse si realmente ha sido ella el problema todo este tiempo. Aunque al principio se muestra reacio, Jamie finalmente accede a reunirse con su padre. Intenta persuadirlo para que reconsidere su decisión y le dé otra oportunidad al matrimonio. Sin embargo, Edward se mantiene firme. Jamie comprende que su padre ya ha hecho las paces con su elección. Incluso admite que lamenta haberse casado, al darse cuenta demasiado tarde de que había confundido lo que creía que era amor entre él y Grace. Antes de despedirse, Edward toma una última determinación. En el divorcio, todas las propiedades y la casa quedarán a nombre de Grace. Cuando Jamie le transmite esta noticia a su madre, la reacción de ella resulta inesperada. En lugar de sentir alivio, descarga su enojo contra su hijo. Lo culpa por no haber hecho lo suficiente para reunir a la familia y llega a llamarlo inútil. Jamie, finalmente, pierde la paciencia y responde con firmeza, dejando a Grace sin palabras. Le explica que su padre ha encontrado el amor y que él prefiere verlo feliz, incluso si es al lado de otra mujer. Con esa declaración queda claro que no puede traerlo de vuelta, por más que ella insista en que aún existe una posibilidad. Con el paso de los días, Jamie comienza a preocuparse cada vez más por su madre, quien parece hundirse en una tristeza profunda. Un día la encuentra sola al borde de una colina. Temiendo que pueda hacer algo peligroso, le suplica que salga de esa oscuridad. La abraza con fuerza y le asegura que no tiene que enfrentar todo por sí misma, que puede superar ese momento difícil. Así que vuelven a la playa. El niño, que ahora es un adulto, se pregunta de nuevo, ¿por qué su madre nunca fue feliz? Pero Jamie también guarda un secreto. Le cuenta a su madre por qué vive solo. Ella siempre se mostró preocupada porque él nunca encontró el amor, y Jamie deduce que, al igual que su padre, oculta sus sentimientos y aleja a las personas que más quiere. Ella le dice que no vuelva a cometer sus mismos errores. Debe aprender a ser mejor que sus padres y corregir lo que está mal para poder avanzar en esta vida.
Ambos se ponen muy emotivos. Jamie le dice que sabe que su madre ya no quiere vivir y siente mucha tristeza. Él le dice que la entiende y que si alguna vez piensa dejar este mundo, solo tiene que avisarle. Esto hace que su madre recapacite sobre cuánto dolor le está causando la separación a su hijo. Algunas semanas después, Jamie se siente aliviado al notar que su madre muestra más energía y cierta disposición a retomar la vida. Grace llena sus días con actividades sociales e incluso adopta un perro al que decide llamar Edward, el mismo nombre del padre de Jamie. Sin embargo, bajo la superficie, sus viejos hábitos resurgen cada vez que la conversación gira en torno a su exesposo. Jamie le recuerda que debe mantenerse serena y aceptar la separación con el corazón abierto, especialmente porque ese día tienen programada una cita en la oficina del abogado para formalizar el divorcio. Grace y Edward se reencuentran por primera vez desde la separación. En el despacho, el abogado entrega a Grace los documentos que confirman que recibirá todos los bienes y la casa que compartieron. Aún así, Grace conserva la misma actitud dominante de siempre. Se presenta como la víctima de la traición de Edward, acusándolo de haber renunciado al matrimonio y asegurando que ella fue la única que luchó por mantenerlo. Edward guarda silencio e intenta marcharse. Molesto, se dispone a salir, pero Grace lo obliga a sentarse de nuevo. Una vez más, intenta imponer su voluntad y persuadirlo para que reconsidere la separación, convencida de que él todavía la ama profundamente. Ninguno de sus intentos funciona, así que decide ser honesta. Ella le dice que en realidad aún lo ama y odia no poder dejar de amarlo. Lamenta que haya sido tan cobarde por fingir tantos años estar a su lado y no decirle que no se sentía amado, porque ella sí lo amaba de verdad. Edward se vuelve a sentar y entiende que firmar un papel de divorcio no funcionará, porque no es lo adecuado para la familia, y Grace queda en lágrimas, incapaz de cambiar su determinación. A pesar de todo, Grace sigue siendo la madre de Jamie. Él continúa visitándola y ofreciéndole apoyo. Sin embargo, descubre que, en secreto, ella aún se aferra a la esperanza, observando a Edward desde fuera de su nueva casa, incapaz de soltar al hombre que siempre creyó que jamás la dejaría. Jamie la anima a seguir adelante y a construir su propia identidad, sin vivir a la sombra de su pasado. La impulsa a retomar el club de poesía que tanto disfrutaba y se ofrece a ayudarla a organizar los poemas que ha escrito a lo largo de los años. En apariencia, Grace se muestra más activa y llena de vida, pero en lo más profundo continúa sintiendo curiosidad por la nueva vida de Edward. Finalmente, reúne el valor para visitar la casa donde él vive ahora. Durante mucho tiempo se preguntó si Angela existía realmente, o si había sido una excusa inventada para justificar la partida. En lugar de retroceder, su necesidad de confirmar la verdad la lleva a insistir en conocerla. Angela no duda en aparecer, demostrando que es real, desafiando directamente las suposiciones de Grace. Con serenidad deja entrever que antes había 3 personas infelices y que ahora solo queda una. Esas palabras impactan profundamente a Grace y la obligan a enfrentar la verdad. Comprende al fin que Edward no regresará. Edward la sigue hasta el exterior y propone mantener una relación cordial. Grace se niega. Al final decide mantenerse en pie por sí misma, aferrándose a la convicción de que solo deseaba ser amada, aunque la forma en que buscó ese amor haya causado dolor. Mientras tanto, Edward continúa su vida junto a Angela, encontrando la tranquilidad y la paz que llevaba años buscando. La historia deja una lección clara. Cuando alguien habla sin cesar, domina cada espacio y confunde el silencio con una prueba de amor. No debería sorprenderse si un día la otra persona hace las maletas en silencio. Sin embargo, si la otra persona se mantiene callada y no demuestra sus verdaderos sentimientos, es igual de culpable, alimentando un ciclo de infelicidad constante. Al final, los dos sufrieron de diferentes formas. Grace lo hizo de una forma dolorosa al enterarse que su marido, siempre callado, prefirió parar todo de golpe. Del lado de Edward, él acumuló tanto tiempo su dolor sin decir nada que decidió estallar en el momento crítico. Por lo menos, Edward terminó en un destino donde pudo respirar en paz. En cuanto a Grace, se unió a un grupo que valoraba la vida y ayudaba a quienes necesitaban apoyo emocional, ya que ella pudo por fin superar su dolor. La película termina con un poema, narrado por Jamie.
Al comienzo creí que yo podía salvarte, pero al final solo puedo honrarte. Mi madre, la primera entre las mujeres, mi calor y mi consuelo. Lamento que nunca fueras feliz. Mi padre, el primero entre los hombres, mi profesor y mi juez, el hombre en el que sé que me convertiré. Están envejeciendo y siguen adelante de mí, como siempre. Perdóname, madre. Perdona que necesite que seas fuerte para siempre. Perdóname por sufrir tu infelicidad. Si sufres, también sufriré. Si resistes, también resistiré. Tómame de la mano y hagamos el antiguo paseo de la playa por última vez. Después déjame ir. Madre, nunca supe por qué nunca fuiste feliz. Espero te haya gustado el video.